Cuando llegó la orden, ninguno de nosotros se sorprendió. Era 1986, pocos días después de la catástrofe de Chernóbil, y éramos soldados destinados en las afueras de Kiev. Habíamos oído los rumores, la explosión de la central nuclear, las evacuaciones, el pánico, pero no habíamos oído toda la verdad. Eso siempre quedaba enterrado, muy por debajo de las capas de secreto gubernamental. Nuestras órdenes eran simples: establecer un perímetro alrededor de la zona de exclusión y mantener a todo el mundo fuera, sin preguntas, sin excepciones. Llegamos al amparo de la noche. El aire ya estaba cargado de un acre sabor metálico que nos picaba en la nariz y la garganta. Los contadores Geiger que nos entregaron sonaban incesantemente. Una banda sonora sombría para el silencio de las ciudades y pueblos desiertos que pasábamos por el camino. Pripyat parecía una ciudad fantasma. Sus rascacielos y parques de atracciones permanecían inquietantemente inmóviles bajo la pálida luz de la luna. Era el tipo de silencio que se siente vivo, presionando tu piel, amenazando con filtrarse en tu alma. La propia planta era una monstruosidad, una ruina descomunal y carbonizada que se cernía sobre el paisaje como una herida en la tierra. Acampamos a la sombra del sarcófago que estaban construyendo alrededor del reactor 4, cuyo esquelético armazón era un monumento al desastre. Pero el verdadero objetivo de nuestra misión no era solo vigilar la zona, era la contención. Se había descubierto algo bajo la central, algo que los altos mandos ni siquiera reconocían en las reuniones informativas. La primera señal de problemas llegó en nuestra segunda noche. El soldado Markov, el más joven de nuestra unidad, estaba de guardia cuando dijo ver movimiento cerca del reactor. Al principio pensamos que eran saqueadores o carroñeros, gente desesperada que intentaba aprovecharse del caos. Pero cuando lo comprobamos, no había nadie. Solo una extraña marca de quemaduras en el suelo, como si la propia tierra se hubiera quemado desde dentro. Esa fue la primera vez que lo sentí. Una inquietud sigilosa, la sensación de que no estábamos solos. No era solo la radiación o la desolación. Era algo más profundo, algo primario. La zona de exclusión parecía viva, como si la propia tierra se hubiera vuelto contra nosotros. A la tercera noche, la zona se había apoderado de nosotros. Cada sombra parecía moverse. Cada ráfaga de viento traía susurros que no podías distinguir. Nuestros contadores Geiger, que ya eran nuestros compañeros constantes, empezaron a dar picos erráticos, emitiendo chasquidos frenéticos que parecían advertirnos de algo invisible. El silencio de la zona de exclusión había cambiado. Ya no era una mera ausencia de sonido, sino una presencia activa y opresiva. El primer incidente real ocurrió durante una patrulla rutinaria. Los sargentos Volkov y Petrov tenían la misión de inspeccionar el perímetro cercano al reactor 4. Eran hombres curtidos, veteranos de la guerra. Eran hombres curtidos, veteranos de Afganistán, de conducta inquebrantable. Cuando no nos informaron a tiempo, supusimos que se trataba de un fallo mecánico de sus radios. Pero cuando los encontramos, quedó claro que había ocurrido algo mucho peor. Estaban acurrucados en una zanja, con los rostros pálidos y retorcidos por el terror. Petrov estaba vivo pero no reaccionaba, con la mirada perdida en la distancia. Volkov no tuvo tanta suerte. Su cuerpo estaba intacto, pero su piel mostraba extraños patrones ampollados, casi como fractales quemados en su carne. Una fina capa de ceniza se aferraba a su uniforme, aunque no había fuego cerca. Petrov, cuando por fin habló, murmuró una sola palabra, una y otra vez: ojos. Aquella noche, el campamento se convirtió en una fortaleza. Fortificamos nuestro perímetro con lo poco que teníamos: alambre de espino, sacos de arena y focos improvisados alimentados por un generador que chisporroteaba bajo la presión. Nadie durmió. Los contadores Geiger cercanos al reactor daban picos repetidamente,
Los clics rítmicos aumentaban hasta casi la histeria, antes de detenerse abruptamente, como si algo estuviera jugando deliberadamente con nosotros. A las 3 de la madrugada, los focos parpadearon, sumiendo el campamento en una oscuridad intermitente. Fue entonces cuando los vimos. Al principio, solo era un resplandor al borde de la luz, como el calor que se desprende del asfalto. Pero entonces, las formas empezaron a unirse. Figuras retorcidas y deformes que se movían con movimientos espasmódicos y antinaturales. Sus formas parecían cambiar constantemente, como si lucharan por mantener su forma. Pero sus ojos eran inconfundibles. Ardían con una luz fría y antinatural, un brillo verde enfermizo que atravesaba la oscuridad como cuchillos. Abrimos fuego sin vacilar. El chasquido de los rifles rompió la quietud. Las balas parecían dar en el blanco. Algunas figuras se tambaleaban y se desplomaban en montones que silbaban y humeaban como si se disolvieran en el suelo. Pero por cada uno que caía, otro ocupaba su lugar. Era como si la propia zona los estuviera pariendo, vomitando a estas criaturas como guardianes de sus secretos. Cuando los focos se estabilizaron por fin, las figuras habían desaparecido, dejando solo la tierra quemada donde habían estado. El suelo parecía palpitar con una extraña luz verdosa y el aire estaba cargado del hedor acre del ozono quemado. Fue entonces cuando me di cuenta de que no solo estábamos vigilando la zona de exclusión, éramos prisioneros en ella. Al amanecer, el campo era un manojo de nervios. Ninguno de nosotros hablaba mucho, pero el miedo en nuestros ojos lo decía todo. Petrov seguía catatónico. Sus murmullos se reducían a jadeos ocasionales, como si se estuviera asfixiando bajo un peso invisible. El resto de nosotros éramos cáscaras huecas, realizando los movimientos de supervivencia. La comida sabía a ceniza y el agua solo nos hacía doler la garganta. La zona nos había arrebatado algo más que nuestra sensación de seguridad. Estaba royendo nuestra humanidad. Esa mañana, el mando envió un mensaje cortante. Mantengan la posición hasta que lleguen refuerzos. Podría haber sido una sentencia de muerte. Los refuerzos, lo sabíamos, no eran más que una vaga promesa. Nadie quería entrar en la zona, no cuando cada soldado enviado parecía desvanecerse o volver como poco más que una cáscara rota. Los contadores Geiger seguían marcando erráticamente y extraños patrones de luz bailaban en los bordes del bosque que rodeaba el campamento. Era como si el aire se hubiera vuelto contra nosotros. Aquella tarde, el cabo Ivanov, que había estado destinado cerca del perímetro del reactor, regresó tambaleándose al campamento. Su uniforme estaba roto, sus botas destrozadas y su rostro era una máscara de sangre y hollín. No llevaba armas, solo un mugriento trozo de papel apretado con fuerza en una mano. Cuando conseguimos arrancárselo de los dedos, vimos que era un esquema descolorido, un mapa detallado de los laboratorios subterráneos del reactor. Debajo, alguien había garabateado una sola frase en cirílico dentado: «Tienen hambre de luz». Ivanov no habló. Se arañaba los brazos, clavándose los dedos en la carne como si quisiera arrancarse algo. Lo sedamos y lo encerramos en una de las tiendas, pero incluso inconsciente, se retorcía y murmuraba cosas incomprensibles sobre túneles, sombras y una criatura brillante con unas fauces que cantaban. Sus palabras carecían de sentido, pero sembraron una semilla de terror en todos nosotros. ¿Qué habían estado haciendo exactamente los soviéticos bajo el reactor antes de la explosión? ¿Y qué habían dejado atrás? Más tarde, esa misma noche, celebramos una reunión. El oficial superior del campo, el capitán Borodín, puso el esquema sobre una mesa. La habitación apestaba a sudor y queroseno de nuestras lámparas montadas a toda prisa. «Tenemos dos opciones», empezó Borodín. Su voz chirriaba contra el silencio. «Podemos esperar aquí y arriesgarnos a otro ataque, o podemos ir a los túneles y averiguar qué está alimentando a estas cosas». Nadie quería ir a los túneles. La sola idea de descender a la tierra
al vientre de cualquier pesadilla que se hubiera estado gestando bajo el reactor 4, era suficiente para que se me revolviera el estómago. Pero quedarse arriba no era mucho mejor. Las criaturas volverían y esta vez no sobreviviríamos a la noche. A medianoche, la decisión estaba tomada. Un pequeño equipo descendería a los subniveles del reactor, armado con rifles, lanzallamas y una malsana dosis de desesperación. Yo formaba parte de ese equipo. La entrada a los túneles era una escotilla sin señalizar cerca de la base del reactor, oculta bajo escombros y maleza. El aire se enfriaba a medida que nos acercábamos y nuestro aliento se condensaba en tenues nubes. Cuando abrimos la escotilla, nos recibió una ráfaga de aire viciado con olor metálico. Era el tipo de olor que se pega a la ropa y permanece en la garganta. El descenso fue un calvario claustrofóbico. La estrecha escalera parecía extenderse interminablemente hacia abajo, con los peldaños resbaladizos por la humedad. El único sonido era el débil crujido del metal y el goteo ocasional del agua que resonaba en la distancia. La primera cámara en la que entramos era una sala de mantenimiento, cuyas paredes estaban llenas de paneles de control oxidados y monitores rotos. Todavía había carteles de propaganda descoloridos pegados a las paredes, con eslóganes que prometían el progreso científico y la gloria soviética. Pero lo más llamativo eran los restos óseos esparcidos por el suelo. No eran humanos, no del todo. Los cráneos eran alargados, las mandíbulas llenas de dientes demasiado afilados y numerosos. Algunos de los miembros tenían demasiadas articulaciones, mientras que otros estaban retorcidos de formas que desafiaban la anatomía. Era como si alguien hubiera tomado cuerpos humanos y los hubiera remodelado según algún plano alienígena. Nuestros contadores Geiger empezaron a chirriar a medida que nos adentrábamos en los túneles. El aire se hizo más pesado, teñido de un brillo antinatural que parecía emanar de las propias paredes. Atravesamos salas llenas de tanques de contención destrozados, cuyo contenido hacía tiempo que se había evaporado o absorbido por el entorno. Uno de los tanques aún contenía un residuo, una sustancia negra y viscosa que palpitaba débilmente, como si estuviera viva. El cabo Thorin fue el primero en vacilar. Se detuvo a medio paso, mirando fijamente una puerta que había más adelante. ¿Ves eso?, susurró, con voz temblorosa. Al principio no vi nada, pero al entrecerrar los ojos en la oscuridad, noté un leve movimiento, una ondulación, como una distorsión del calor. Luego llegó el sonido. Al principio era tenue, casi imperceptible, pero se hizo más fuerte mientras permanecíamos allí. Era un zumbido, bajo y gutural, como el de un motor lejano que gira a cámara lenta. Y por debajo podía oír susurros. Seguimos adelante, con nuestros pasos amortiguados contra el suelo húmedo. El zumbido se hizo más fuerte, resonando en nuestros huesos, hasta que llegamos a una enorme cámara. En su centro había una fisura brillante, un desgarrón en la tierra que emitía una luz verdosa. A su alrededor había restos de maquinaria abandonada desde hacía mucho tiempo, cables y tubos que serpenteaban por la grieta brillante como venas que alimentan un corazón palpitante. Y entonces los vimos. Esperaban en las sombras, con sus formas retorcidas iluminadas por la espeluznante luz de la fisura. No eran simples mutantes, eran algo mucho peor. Sus cuerpos brillaban como si estuvieran atrapados entre dimensiones, oscilando entre la solidez y la translucidez. Sus rostros, si es que podían llamarse así, carecían de rasgos, salvo los brillantes orbes verdes que les servían de ojos. Se movían hacia nosotros, no con el andar espasmódico que habíamos visto en la superficie, sino con una fluidez inquietante. Las balas atravesaban sus formas, pero no conseguían detenerlos. Los lanzallamas los mantuvieron a raya solo unos instantes antes de que volvieran a formarse, con las llamas alimentando su brillo radiante. La muerte del reactor había dado vida a estas criaturas imposibles. Mientras nos retirábamos, uno de ellos se abalanzó sobre Thorin.
Su forma lo envolvió como un líquido, penetrando en su piel. Sus gritos fueron lo peor, no solo el dolor, sino la forma en que su voz se quebraba, como si docenas de voces gritaran a través de él. Cuando por fin se cayó, su cuerpo se convulsionó y se levantó, con los ojos del mismo verde brillante que los suyos. Corrimos, pero los túneles parecían extenderse sin fin, girando sobre sí mismos. Cada curva nos acercaba más a la fisura, más cerca de la fuente del horror que habíamos desatado. Ya no era solo radiación, era algo vivo, algo hambriento, algo que nos había estado esperando todo el tiempo. El resplandor de la fisura nos seguía sin importar lo lejos que corriéramos. Su luz pulsante era una burla a nuestros desesperados intentos de escapar. No solo iluminaba las paredes, ahora estaba dentro de nosotros, metiéndose en nuestros pensamientos. Cada rincón de los túneles parecía zumbar con su resonancia antinatural, un latido vivo que no podíamos superar. Podía sentirlo estrechándose alrededor de mi mente, susurrando en mis oídos cosas que no eran mías. Mientras corríamos, las paredes que nos rodeaban empezaron a deformarse. Lo que antes había sido hormigón sólido, ahora ondulaba como el agua, con rostros presionando contra su superficie. Eran malformados y agonizantes, con la boca congelada en medio de un grito y los ojos desorbitados por la desesperación. ¿Eran reales o solo otra manifestación de la locura de la zona? Ya no lo sabía. Dejé de mirar, temerosa de que si me quedaba demasiado tiempo mirándoles a los ojos, me vieran a mí también. Entramos a trompicones en una sala de control, cuyos cristales rotos y consolas oxidadas delataban su antigua importancia. El capitán Borodín ladraba órdenes, aunque su voz era ronca y desigual. «¡Atrincherad las puertas!», gritó. Obedecimos mecánicamente, arrastrando armarios metálicos y escombros contra la entrada. No era suficiente, y lo sabíamos. La habitación tenía una ventana que daba a una enorme caverna subterránea. Debajo de nosotros había una visión que desafiaba la lógica, el origen de la fisura. No era solo una grieta en la tierra, era un vórtice agitado de luz verde, como vidrio fundido, girando y retorciéndose. La maquinaria del reactor se extendía hacia el interior y sus restos esqueléticos se agitaban como si siguieran intentando extraer energía de lo imposible. Dentro del vórtice se movían formas, demasiadas para contarlas y demasiado rápidas para comprenderlas. Se enrollaban y desenrollaban, con miembros y zarcillos que se estiraban y retraían. No eran totalmente físicas, sino que existían en fragmentos de energía parpadeante y carne viscosa. Estas eran las criaturas que nos habían estado cazando, pero este era su origen, el corazón del reactor, donde la radiación no era solo veneno, sino creación. De repente, la barricada se rompió. Las criaturas estaban aquí. Sus ojos brillantes atravesaban la penumbra de la sala como reflectores. Una de ellas se deslizó por las grietas entre los escombros. Su forma ondulaba como mercurio líquido. Otra atravesó la pared por completo, y su cuerpo parpadeante parecía entrar y salir de la existencia. Borodín levantó su lanzallamas y gritó: «¡Atrás!». Un torrente de fuego envolvió a la criatura más cercana, que por un momento retrocedió. Pero entonces las llamas cambiaron de dirección, curvándose hacia el vórtice. La criatura absorbió el fuego, volviéndose más brillante y su silueta más definida. Emitió un sonido que no era ni un grito ni un rugido, sino una nota profunda y resonante que parecía hacerme vibrar hasta los huesos. Borodín no dejó de disparar. Las llamas consumieron el cuerpo anfitrión de la criatura, reduciéndolo a cenizas, pero el resplandor verde que había sido su esencia no se desvaneció. En su lugar, se filtró en el lanzallamas de Borodín, subiendo por la boquilla hasta sus manos. Dejó caer el arma con un grito ahogado, agarrándose el pecho. El resplandor se extendió bajo su piel, iluminando sus venas como lava fundida. Se convulsionó una vez y se desplomó. Los demás nos dispersamos, tratando frenéticamente de encontrar otra salida.
Me dirigí a una estrecha escalera que descendía hacia la caverna, con la esperanza de bordear el vórtice y encontrar otro túnel. Los demás me siguieron y sus pasos resonaron detrás de mí. Al pie de la escalera, el aire era denso y caliente, con sabor a metal y ozono. El vórtice era cegadoramente brillante y su energía me erizaba la piel. Sin embargo, a pesar del terror que me atenazaba, no podía apartar la mirada. El vórtice hablaba, o mejor dicho, pensaba, y yo podía oír sus pensamientos en mi cabeza. Nunca debiste sobrevivir. Las palabras no estaban en ruso ni en ningún idioma que yo conociera, pero las entendí perfectamente. Las imágenes inundaron mi mente. La construcción del reactor, los experimentos bajo él y la explosión que no fue un accidente. Este lugar no se había construido para aprovechar la energía nuclear, sino que había sido un portal, una puerta a algo más antiguo y mucho más peligroso. Los científicos habían intentado aprovechar la energía de las criaturas para convertirlas en armas. Pero las criaturas no eran herramientas, eran una fuerza, una voluntad, y habían estado esperando su momento para atacar. La explosión no fue un fracaso, sino el primer acto. Detrás de mí resonaron gritos. Me giré para ver a Thorin engullido por una de las criaturas. Su cuerpo se retorcía de forma antinatural. Sus miembros se estiraban y doblaban mientras la luz verde lo consumía. Su rostro se fundió en una máscara sin rasgos. Sus ojos brillaban como soles gemelos. Cuando por fin dejó de retorcerse, ya no era Thorin. Era uno de ellos. Corrí, con las piernas temblorosas de agotamiento y terror. No sabía a dónde iba, solo que no podía detenerme. La caverna parecía interminable. Sus paredes estaban llenas de luz palpitante y sombras cambiantes. El propio aire me resultaba hostil y me presionaba como si quisiera obligarme a regresar al vórtice. Entonces lo vi. Una escalera oxidada que conducía a una escotilla. Mi corazón dio un salto. Una salida. Subí, con las manos resbalándome en los húmedos peldaños y todos los músculos de mi cuerpo gritando en señal de protesta. Debajo de mí, las criaturas se agolpaban y sus voces se mezclaban en un coro ensordecedor. Llegué a la trampilla y empujé con todas mis fuerzas. La escotilla cedió y salí al aire libre. El frío viento nocturno me golpeó como una bofetada y por un momento me quedé allí, jadeando y temblando. Estaba solo. El resto del equipo había desaparecido, engullido por la zona y sus horrores. La escotilla se cerró tras de mí con una finalidad que parecía casi deliberada, como si la zona hubiera decidido dejarme llevar su historia, su advertencia. Mientras me alejaba a trompicones del reactor, el bosque que me rodeaba pareció cambiar. Los árboles susurraban y sus ramas se extendían como manos esqueléticas. A lo lejos, el reactor brillaba débilmente, un faro verde enfermizo contra el cielo nocturno. Sabía que no había terminado. La zona no era solo un lugar, estaba viva y tenía planes.